pues la apertura del ministerio y dijimos, ok, vamos a comprometernos y vamos a servir un año con los jóvenes. Entonces empezamos a tratar de entender cuáles son los problemas que enfrentan los jóvenes. Y nos dimos cuenta que uno muy importante, al que a lo mejor no hay tantas explicaciones, no hay tantas nociones de parte de la iglesia cristiana, es este que está abrazando no solamente el pensamiento de los jóvenes, pero la cultura completa que tiene que ver precisamente con este asunto de la ideología de género. Como cristianos a veces no a todos nos es tan fácil tomar una postura o decir qué está bien y qué está mal, o por qué está bien o por qué está mal, o qué es lo malo con esta ideología, ¿no? En realidad vamos a hablar de algo más que de la ideología de género. Vamos a hablar de por qué llegamos a este punto. Yo voy a tratar de explicárselo lo más claro posible. Y bueno, al final, si me lo permiten, podemos tener hasta un tiempo de preguntas y respuestas para que vayas apuntando o vayas captando cualquier duda o inquietud o pregunta que tengas al respecto. Y bueno, quiero explicarte primero, quiero empezar por darle una idea conceptual a lo que estamos tratando, ¿no? Antes de entrar a nuestro tema como tal, quisiera que entendiéramos primero, antes de decir lo que la iglesia entiende por ideología de género, bueno, vamos a tratar de entender qué es lo que las ciencias sociales entienden por ideología de género, porque bueno, esto no es un concepto cristiano, es un concepto sociopolítico o sociopolítico cultural, incluso podríamos decir, bueno, que surgió de un lado, ¿no? Y vamos a ver de dónde vino, ¿verdad? ¿Por qué está tan popular en estos tiempos? ¿Por qué incluso está tratando de entrar a la iglesia? ¿Por qué se habla tanto entre los jóvenes de esto? ¿Ok? Porque esto más es un tema a veces de jóvenes que de adultos. ¿Por qué sucedió así? ¿Cómo pasó? ¿No? Bueno, de entrada, diríamos que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos y también autoritarios, ¿eh? O sea, digamos que el tren sobre el cual se mueve esta ideología tiene que ver con el campo político y no es amable con el tipo de pensamiento que lleva, sino que va atropellando pensamientos diciendo esto es como se debe de pensar, así debe de ser las cosas. Por eso digo políticos y además autoritarios. Bueno, ¿por qué autoritarios y políticos? Porque de hecho toma la autoridad del gobierno para imponerse sobre los pensamientos de la sociedad, ¿no? Este es un concepto. Ahora, ¿por qué decía yo que es una idea anticientífica? Porque, por ejemplo, este tipo de ideología no solamente se opone a los principios morales del cristianismo, pero también va en contra de algunas de las ciencias más básicas y que tienen que ver con el estudio de la vida. Por ejemplo, se opone a la biología, se opone a la anatomía, se opone a la fisiología, se opone a la embriología, se opone a la genética, se opone a las neurociencias y se opone a la psicobiología. O sea, este pensamiento va en contra de algunas proposiciones científicas de ciencias más duras que tienen que ver con el estudio de la vida. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el asunto con este asunto de la ideología de género? Alguien dijo, de hecho alguien muy conocido, a lo mejor para más por los que estudiaron o están estudiando en el campo de las humanidades, antes de seguir, porque a lo mejor voy a abordar algunos conceptos medio raros, ¿verdad? Pero ¿cuántos de aquí están estudiando la educación secundaria? ¿Tenemos a alguien de secundaria aquí? ¿Preparatoria? Sí, ok. ¿Universidad? Ok, bien, ok. Bueno, entonces algunos de ustedes, y bueno, los que ya hayan pasado, ¿no? Por la uni también, o los que les gusta leer. Hay un hombre, ¿verdad? Uno de los críticos más importantes, promotores del socialismo, se llamó Carlos Marx. ¿Han escuchado de Carlos Marx? Ok, bueno. Él dijo, esto era su concepto de ideología, ¿ok? Él dijo, la ideología es un conjunto de ideas, correctas o no, que sirven para movilizar a grupos sociales y políticos, ¿ok? Él ya tenía una noción muy clara, porque bueno, además, este hombre, ¿verdad?, tuvo un impacto bien fuerte en la sociedad. Entonces él decía, una ideología puede ser correcta o puede ser incorrecta, pero lo que debemos entender es que esta ideología se usa para movilizar grupos políticos o grupos sociales. Entonces él hablaba del choque de clases, por ejemplo, o de las luchas opuestas, ¿no?
que en el principio serían trabajadores contra empleadores, ¿no? Y después va a ir abordando una y otra y otra y otra hasta que llegamos a la mejor, por ejemplo, a hombres contra mujeres o, en fin, sentidos opuestos que Carlos Marx decía siempre van a estar en continuo choque. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque de hecho lo que hace precisamente la ideología de género es proponer un choque entre opuestos, ¿ok? Y el medio para hacerlo, bueno, tiene que ver con algunas ideas interesantes. Vamos a hablar de las proposiciones de la ideología de género, ¿ok? Y vamos a hacerlo de la forma más simple posible para que podamos entenderlo lo mejor. El discurso que propone la ideología de género, número uno, es que mi autopercepción o nuestra autopercepción construye mi realidad, ¿ok? De nuevo, la autopercepción de las personas, y no estoy diciendo que así es, ¿ok? Estoy diciendo que propone, para que no se confundan, no salgan de aquí más bien ideólogos de género que cristianos, ¿verdad? Entonces lo que propone, estamos tratando de entender para después no argumentar sin entender la situación. Hay que entender una situación que vamos a contraargumentar. Entonces lo que propone la ideología de género es que mi autopercepción construye mi realidad. Por eso es que políticamente hablando hay leyes que están surgiendo que le dicen a la gente, y especialmente, voy a decírtelo, a los cristianos, esto va muy en contra de los cristianos, ¿verdad? Que no pueden decirle a los demás que su autopercepción no es real. Ahorita en Baja California, en Tijuana, hay un debate y lucha política porque hay alguien, de hecho también creo que hace poquito lo vi en las noticias, alguien en el Senado, en la Ciudad de México, propuso que hay que sacar muchos textos de la Biblia que no son inclusivos. ¿Lo viste, lo checaste por ahí en las noticias? ¿Verdad? Entonces hay muchos textos en la Biblia que son políticamente incorrectos. Entonces la proposición es que se tienen que sacar, que los cristianos tienen que sacar esos textos porque agreden a la percepción, la autopercepción de algunos grupos sociales en nuestro país. Entonces, por eso te decía, la ideología de género propone que la autopercepción construye la realidad. Punto número dos, la ideología de género propone también que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno. Y bueno, bajo este discurso, si nuestro entorno nos construyó, entonces lo que hay que hacer, y esta va a ser una palabra de jóvenes, ¿ok? Es que hay que deconstruirnos, ¿ok? Es decir, cuando crecimos y fuimos, híjole, hay niños aquí, ¿eh? Yo estoy hablando de cosas raras. Entonces, bueno, no es como que es algo malo, ¿eh? Cosas peores ven en YouTube, por cierto. Entonces, la idea es que si nos han dicho qué somos, en todos los sentidos, lo que habría que hacer es revelarnos a todo lo que nos han dicho que somos para descubrir nuestra verdadera identidad. La palabra técnica es emanciparnos de todo, ¿eh? Es deslindarnos de todo tipo de autoridad que quiere imponerse sobre nosotros para descubrir nuestra verdadera identidad y no ser forzados a hacer lo que nos han dicho que somos, ¿ok? Bueno, entonces lo que yo quisiera que entendemos, hay una palabra en la que podríamos definir la ideología de género. Esta palabra es la palabra tolerancia, entendida no desde la palabra de Dios, sino desde este discurso político. Hay una historia de una joven que viniendo a la casa de sus padres en Estados Unidos, estando estudiando en la universidad, bueno, llegó con su novio. Y entonces mientras estaba con su novio, ¿verdad?, llegando a la casa para pasar la acción de gracias, que es como muy parecido a la Navidad, pero es otra de las fiestas grandes de Estados Unidos. Bueno, entonces esta persona, mientras estaba hablando con su mamá, le dijo: oye mamá, mi novio puede dormir conmigo en mi cuarto. Y la mamá, ¿verdad?, siendo cristiana, el papá también, y se suponía la joven también, pues todos voltearon, ¿verdad? Y se acabó toda la dinámica de plática social y hubo un silencio, ¿verdad? Y la mamá volteó a ver al papá, ¿verdad?, antes de responder algo, y el papá inmediatamente dijo: por supuesto que no.
Y entonces, la hija estaba hablando a la mamá diciendo, ¿sabes qué, mamá? Yo respeto tu forma de pensar, pero tú tienes que aprender a respetar la mía. Checa este discurso, porque tu verdad no es mi verdad. ¿Lo has escuchado alguna vez esto? Tu verdad no es mi verdad. ¿Qué significa esto? Ahora sí vamos a entrar al estudio, ¿ok? Esto, por cierto, es la portada de un libro muy bueno. Te decía yo que hay algunos libros que estoy leyendo. Este libro, probable es el cuerpo de casi toda la plática que vamos a tener hoy. Se llama Tolerancia, Intolerancia. El autor se llama Josh McDowell. Si quieren, voy a dejar la autor y libro. Si estás estudiando prepa, si estás estudiando secundaria, si eres papá o mamá de un adolescente, deberías leer este libro. Y hay otro que se llama Es bueno, es malo, también del mismo autor, Josh McDowell, que son, yo creo que, dos imprescindibles de los padres de adolescentes o de los adolescentes que quieran entender cómo contraponerse de forma inteligente y cristiana a este pensamiento y explicarlo muy bien, lo explica claramente, ¿no? Pero bueno, regresando a nuestro estudio entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuestro estudio va a ir en este día para tratar de entender cuál es el significado o la perspectiva bíblica de la palabra tolerancia, que yo creo que pues nos ha robado la cultura y la ha dado un nuevo significado, ¿no? La tolerancia es un discurso que ha entrado desde la perspectiva del mundo, no solamente a la cultura, pero también a algunas iglesias. Hay pastores hablando de tolerancia, y algunos pastores que hablan de tolerancia a lo mejor ni entienden que cuando ellos hablan de tolerancia, a lo mejor ellos pueden tener buenas intenciones y ellos te están pensando de una cosa, pero del otro lado, no los adultos, porque los adultos están en la misma línea de pensamiento, pero hoy vamos a aprender que los jóvenes están en otra línea de pensamiento. Y cuando los padres entienden o los adultos entienden tolerancia de una forma, los jóvenes la entienden de otra. Entonces, cuando yo digo a la iglesia debemos ser tolerantes, los adultos van a entender una cosa y los jóvenes otra completamente diferente, y ahí es donde hay que tener cuidado. Por eso quiero que hoy entendamos qué significa la tolerancia para el mundo y qué significa la tolerancia para Dios desde la perspectiva bíblica. Entonces, no hay ningún versículo en la Biblia que anime al creyente a ser tolerante. Todo lo contrario. Santiago 4:4. Vamos a ir para allá, ¿ok? Santiago 4:4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se diga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es que la tolerancia para los cristianos de hace algunos años era decir, ¿sabes qué? Yo puedo respetar tu forma de vivir o tus elecciones y no estar de acuerdo con ellas. Eso era la vieja forma de ver la tolerancia, ¿no? Es decir, yo no puedo ser juez del mundo, porque cuando yo soy juez del mundo no me estoy volviendo más santo. Santiago precisamente dice que cuando alguien juzga a los demás, este hombre no se hace más santo, sino más bien se está sentando en la silla de juez. Y eso es peligroso, porque nosotros no somos jueces del mundo. Hay un juez del mundo y ese es Dios. Entonces a nosotros no nos toca juzgar a las personas, ¿verdad? Pero eso no significa que validemos todo lo que hace la gente fuera del círculo cristiano y dentro del círculo cristiano. Entonces, en el tiempo pasado, cuando decíamos, ok, hay que ser tolerantes, decíamos, ok, no piensas como yo, está bien, no te puedo obligar a pensar como yo. Es más, voy a decirte algo, siempre que el cristianismo se convirtió en una imposición, salió mal. ¿Cómo salió la cristianización de las etnias de nuestro país de parte de España? ¿Cómo terminó? O las cruzadas, ¿verdad?, contra las personas musulmanes, ¿cómo salió? Bueno, imponer el cristianismo a espada jamás fue una estrategia que realmente diera gloria a Dios.
Jesucristo lo que hizo más bien es traer a la gente a la verdad, y fue la verdad la que liberó a la gente, y siendo libres la gente misma entregó su vida al Señor. Es la exposición al Evangelio lo que hace que la gente tenga un entendimiento de la verdad y entonces decida adherirse a ella. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, un cristiano que decide ser cristiano va a ser un cristiano más auténtico que un cristiano que es cristiano por imposición. Ahora, ¿cómo llegamos al punto? Entonces, culturalmente hablando, a veces incluso en algunos espectros de la iglesia, porque voy a decirte algo, en Estados Unidos, ¿verdad? Y está tratando de entrar, desgraciadamente, Baja California, ¿verdad? Y las zonas del norte somos como el campo experimental de todas las ideas políticas novedosas. Entonces allá nos cae todo primero y empiezan a aplicarlo en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Voy a decirte algo triste, es que algunas iglesias se han rendido a esto, sin entender que al hacerlo nos estamos haciendo amigos del mundo, y al hacernos amigos del mundo nos estamos constituyendo enemigos de... Bueno, te voy a explicar, y aquí es donde se va a poner aburrido un poquito, ¿ok? Entonces te voy a pedir mucha paciencia, porque vamos a hacer una mini reseña de la historia para entender cómo llegamos a este punto. Hay una ciencia que en realidad es una rama de la filosofía que se llama epistemología, ¿ok? La epistemología es la forma en la que a través del tiempo se determina que algo es verdadero, ¿ok? Entonces, estudia cómo determinamos que algo es verdadero, pero la forma en la que determinamos que algo es verdadero ha cambiado con el tiempo. Es decir, vamos a decir que la epistemología es la rama de la filosofía que trata de explicar lo verdadero, pero lo que es verdadero ha cambiado con el paso de la historia y con algunas decisiones que se fueron tomando, bueno, a través de ciertas situaciones sociales, políticas, de guerras bélicas que sucedieron en la historia de la humanidad. Entonces vamos a hablar de tres grandes movimientos que rompieron la cultura. Todavía las personas que son de los 80s para atrás tuvieron situaciones en las que su sistema de pensamiento era el mismo que el de sus padres. Entonces, los papás pensaban en una forma en la que los hijos también pensaban. Misma cultura, mismo sistema de pensamiento. Pero lo que ocurrió, no sé si has escuchado hablar entre los cristianos de algo que llaman las brechas generacionales. Esto significa el espacio y también las diferencias que hay entre una cultura y otra. Si puedes brincar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces tenemos al menos 4 generaciones que dieron brincos grandes, que hicieron muy diferente a la siguiente cultura una después de la otra. Los primeros, a quienes llamaron baby boomers, ¿por qué crees que les llamaron así? Bueno, pues son los sobrevivientes a la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Estos, ¿verdad?, que estaban en y casi al final, fueron las personas conservadoras. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, tenemos por ahí la gente de los 60s hasta más o menos el final de los 80s, ¿verdad? El tiempo del amor y la paz, ¿verdad? Los hippies. Los amigos, no sé si tú lo sabías, pero antes del movimiento hippie, y van a decir, ¿por qué estamos hablando de los hippies en la iglesia? Bueno, ahorita vas a entender por qué es importante, ¿no? Pero antes del movimiento de los hippies, normalmente todo era formalidad, todo era mucho más, ve las películas de antes de los 60s, 40s, 30s, y toda la gente vestía ropa formal, corbatas, trajes, era lo común, ¿no? Después de esto, bueno, sandalias o sin zapatos, ¿verdad? Colores de diferentes tipos, gafas, ¿verdad? Y una vida libre. Ya estaban cansados de la guerra y simplemente querían tener libertad, querían tener tranquilidad, querían tener amor y paz, pero no te explico qué tipo de amor y qué tipo de paz, ¿ok? Porque no necesariamente es la paz de Cristo y tampoco es el tipo de amor del que Cristo ofrece. Y luego tenemos a la generación Y. Hay algunos clasificadores
que ponen a la generación Y también como parte de la generación X, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verlo así. Son los del 81 al 95. Si tú naciste entre el 81 y el 95, eres generación Y, son todos los que nos tocó vivir sin computadoras y con computadoras, sin internet y con internet, ¿verdad? Sin dispositivos inteligentes y con dispositivos inteligentes. Son los que les tocó, ¿verdad?, ver estas cosotas que parecían tabique, que tenían una tremenda antenota y que, ¿verdad?, todavía la presumía la persona que la tenía, ¿verdad? Bueno, los primeros celulares y toda esta cosa, todavía esto les tocó tener estos teléfonos de disco que tenías que girar para poder hacer el número, ¿no? Entonces, bueno, los que vivimos el fin de la generación pasada y los que hemos visto cómo resurge la nueva o las nuevas generaciones. Bueno, en este grupo de diferentes generaciones se creó un cambio tan radical y tan fuerte que de la generación Y para atrás, bueno, diríamos de la generación X para adelante y para atrás, los conceptos o las concepciones de verdad cambiaron radicalmente, al punto que hay ciertos conceptos que ya no significan lo mismo. Significan dos cosas absolutamente diferentes. Ahora vamos a entender, bueno, a través de la historia cómo pasó. ¿Puedes brincar, por favor, otra diapositiva? Bueno, esto es simplemente un enunciado que dice: toda historia tiene detrás ideas y toda idea tiene una historia. ¿De dónde viene la idea actual de tolerancia? Bueno, hay un fundamento para esta idea. Vamos a ir ahí. 3 etapas de la historia: el Renacimiento, la Ilustración y la Edad Industrial. ¿Ok? Voy a tratar de ser bien rápido. El Renacimiento fue el tiempo en el que la humanidad se divorció de la iglesia. Fue el final de la Edad Media, el inicio, ¿verdad?, de la Edad Moderna. Lo que ocurrió es que, no sé si tú sabías, pero la iglesia cristiana tuvo tanto impacto que desarticuló el imperio más importante de sus tiempos, el Imperio Romano. Y entonces lo que ocurrió es que el cristianismo entró a casi todas las esferas sociales del mundo conocido, y todo se entendía en la Edad Media desde el pensamiento cristiano. Yo no sé si tú lo conocías, pero fue el cristianismo el promotor y autor de la educación en el mundo, donde se constituyeron las primeras universidades, el estudio sistemático, la documentación de información. Y entonces lo que empezó es que empezó a haber, antes la educación era parte de la iglesia, pero no porque la iglesia se la hubiera apropiado. Hay gente que piensa esto, que no entiende nada de historia y que piensa: los cristianos se apropiaron de la educación. Y qué bueno que los renacentistas, ¿verdad?, recuperaron la educación, pero no es que los cristianos se apropiaron de la educación. Los cristianos construyeron la educación, el sistema educativo lo construyó el cristianismo, entonces, a través de los monasterios. Entonces, lo que ocurrió es que empezó a haber, aparte de maestros cristianos, maestros seculares, por decirlo de alguna forma, gente que, no siendo religioso, aprendió en estas escuelas y empezó a crear sus propias escuelas, y empezaron a ver algunas de las formas incoherentes de trabajar de la iglesia de aquellos tiempos. Y bajo un argumento que yo creo que sí tenía algo de sustento, porque algunas de las prácticas no eran prácticas meramente cristianas, deciden divorciarse de la iglesia. Y entonces, ¿a qué recurren? Si la iglesia ya no va a ser el parámetro de lo verdadero, entonces ¿qué va a ser? Bueno, entonces vuelven al pensamiento griego. Por eso se llama Renacimiento, porque el pensamiento griego era el dominante desde Grecia hasta el Imperio Romano, hasta que el cristianismo se convirtió en el pensamiento dominante, y después en el Renacimiento regresan al pensamiento griego. Y entonces ahí cambia la forma de determinar lo que es verdadero por primera vez. Antes del Renacimiento, lo que determinaba que es verdadero era, porque así lo enseñaba, ¿verdad?, porque así es además la palabra de Dios, Dios mismo, ¿verdad?, y la iglesia. Pero en el Renacimiento, bueno, si vamos a apuntar al pensamiento griego, entonces uno de las figuras más importantes
del pensamiento griego, ¿verdad? Y de cómo se determina la verdad es Aristóteles. No sé si escuchaste hablar, ¿verdad?, de ese hombre. Bueno, Aristóteles definía la verdad como la adecuación del pensamiento con la cosa. Entonces él no tenía una idea religiosa, sino simplemente decía, la verdad es cuando nosotros adecuamos lo que estamos pensando a la cosa que estamos viendo. Por ejemplo, para Aristóteles, la verdad se descubre, ¿ok? Para los cristianos, la verdad es una revelación. Para los griegos, la verdad es algo que se tiene que descubrir, que por cierto, después vamos a ver cómo esto no necesariamente iba en contra del cristianismo. De hecho, hubo un personaje de la iglesia primitiva, bueno, casi medieval, vamos a llamarlo, ¿verdad? A ver si les cae mal esto, ¿verdad? Pero Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, que es uno de los más importantes filósofos escolásticos que existen, ¿verdad? Era una persona religiosa, pero que también entendía estos pensamientos renacentistas y bueno, le da la vuelta a estos pensamientos y dice, Dios es el fundamento de la verdad. Pero ahora, por otro lado, las personas que ya no estaban dependiendo de Dios dicen, ok, la verdad se tiene que descubrir a través de la revelación, no de la revelación, del estudio, sí, de la revelación de lo que estamos observando, ¿no? Entonces yo digo, si yo digo que eso es negro, tú tienes que observar la bocina y si es negro, dices, eso es verdad. ¿Sí me explico? Si yo digo que esa pantalla de ahí es roja, tú la miras y entonces afirma, eso es verdad. Entonces, en el Renacimiento la verdad se descubre. Después viene otro movimiento del Renacimiento que se llama la Ilustración. Y aquí hay dos personajes muy importantes. Uno que se llama René Descartes, ¿verdad?, o Descartes, y otro que se llama Emmanuel Kant. Estos dos dicen, ok, la verdad no solo se descubre, se interpreta. Porque hay verdades que no son evidentes. Para Aristóteles la verdad tenía que ser evidente para llamarse verdad. Pero para Descartes y para Kant, la verdad a veces puede ser oculta. Por ejemplo, ¿qué de los sentimientos? Los sentimientos no son evidentes, pero existen. Por ejemplo, este hombre Kant dijo, ok, de hecho, la verdad tiene que interpretarse. Entonces cambia. Para los cristianos es una revelación, para los renacentistas es algo que se tiene que descubrir, para los ilustrados es algo que se tiene que interpretar. Cuando alguien está mostrándose, decía Descartes, también está ocultando algo. Cuando yo vengo y te muestro algo de mí, al mismo tiempo estoy ocultando cosas de mí. Entonces los ilustrados decían, ok, hay que interpretar la verdad, no solo hay que considerar la verdad lo evidente. Bueno, ya terminamos, ¿ok? Lo que ocurre es que bajo este pensamiento que la verdad es una interpretación y el hombre es el fundamento de la verdad, entonces la tercera posición, ¿verdad?, que es hija de la edad industrial, es este pensamiento en el que se dice, ok, si la verdad es una interpretación del hombre, entonces cada hombre tiene su propia verdad. Y de ahí viene la idea de, tu verdad no es mi verdad porque yo tengo mi propia interpretación de la verdad, porque si tú que eres hombre puedes construir una verdad, porque yo no. Si todos los hombres son iguales, entonces no hay una verdad, sino muchas verdades. Y desde ese punto de vista, no desde el punto de vista cristiano, sino desde el punto de vista humanista, entonces tendrían razón. Si no hay Dios, que sí lo hay, por supuesto, pero ellos piensan que no hay Dios, y el hombre es el origen de la verdad, entonces ¿cómo yo le puedo decir a alguien, mi verdad es mejor que la tuya? Desde un pensamiento humanista esto es imposible, porque si el hombre es el fundamento, la raíz de la verdad, hay muchas verdades, no una. Y entonces nace la tolerancia, porque si yo le digo a alguien mi verdad es mejor que la tuya, entonces yo estoy siendo intolerante a su. Entonces la tolerancia es aceptar para el mundo, ¿ok? La tolerancia es aceptar que cada percepción de lo verdadero no solamente es aceptable y válida, sino real.
la verdad se descubre, la verdad se interpreta y en nuestros tiempos la verdad se construye. Así llegamos a la idea de tolerancia. Si puedes brincar, por favor. Entonces, en el Renacimiento hay un proceso de, vamos a llamarlo, ensimismamiento del hombre, porque se ha deslindado de Dios, como cuando, y esto no es algo novedoso, como cuando Adán y Eva decidieron independizarse de Dios, o como cuando en Babel la gente también decidió hacerlo, pero ahora de forma colectiva. ¿Te acuerdas qué dijeron la gente de Babel? Cuando antes de ser confundidos por Dios en sus lenguas, dijeron: hagámonos un nombre que sea conocido por todos. Y yo no entendía al principio por qué este asunto de la Torre de Babel era un pecado. Pero es que lo que estaban haciendo estos hombres es decir: ok, no que tu nombre, Dios, sea conocido, que nuestro nombre sea conocido. Después dicen: hagamos ladrillos en vez de piedras. Tú creaste las piedras, pero nosotros hicimos algo mejor. Y después dicen: seamos uno. ¿Te acuerdas de Jesús diciendo: Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos y yo seamos uno? Pero el hombre está diciendo: no necesitamos a Dios, nosotros solos podemos ser uno. Este proceso de ensimismamiento es algo que históricamente la Biblia ya explica, ¿ok? Pero bueno, después del Renacimiento esto ha vuelto a suceder. En el Renacimiento el pensamiento es: todos somos admirables. Muchos de los trabajos renacentistas tienen que ver con la anatomía del hombre, con la grandeza, la admiración del hombre. ¿Puedes brincar una, por favor? La que sigue. En la Ilustración, entonces, es una exaltación no solamente del hombre, sino del pensamiento. Podemos pensar por nosotros. También nosotros tenemos ideas, no nada más Dios. Y en la edad industrial, que fue, por cierto, una de las que nos tocó a algunos de nosotros, el final de la edad industrial, que va por ahí del 94, algunos la sitúan, 98. Mira lo que nosotros podemos hacer sin ti, Dios. La revolución tecnológica, la llaman algunos también, ¿no? La sistematización de un montón de cosas. Entonces, somos admirables. También nosotros somos admirables, Dios. También nosotros podemos pensar. También nosotros podemos crear. Todo esto no habría llevado a este pensamiento humanista a tener tanta fuerza si no hubiera sido por un pensamiento auxiliar que vino a través de una persona que, por cierto, también estaba buscando encontrar una explicación entonces al origen del hombre y al origen del mundo. Estas dos respuestas, ninguno de estos tres movimientos las supo responder, sino, ¿verdad?, un hombre llamado Carlos Darwin, ¿no? Y él propuso: ni siquiera necesitamos a Dios para explicar el origen del universo y para explicar el origen del hombre. Ahora, quiero compartirte eso porque tiene más o menos 4 años, o ya casi 5, que nosotros en la iglesia de Capilla Calvario Santa Fe empezamos una escuela. Primero empezamos con kinder y primaria, ahorita tenemos kinder, primaria y secundaria. Yo soy en la escuela una maestro de historia y de ciencias naturales, y entonces hemos tenido que documentarnos muy bien acerca, bueno, tenemos que enseñar la teoría de la evolución en la escuela. Pero es que la cosa es que una cosa es enseñar la teoría de la evolución como teoría de la evolución, y otra cosa es enseñar la teoría de la evolución como el dogma, ¿verdad? Como ley, como si hubiera sido realmente probado. Y voy a decirte algo: una teoría no es una ley. Una teoría no es algo que debería de asumirse como verdad.
De hecho, hay un montón de contradicciones científicas en la actualidad, tanto por creyentes científicos y no creyentes, que van en contra de la teoría de la evolución. Hay algo en la teoría de la evolución que habla acerca de micro y macroevolución, ¿ok? La microevolución podríamos llamarla adaptación, y con eso podríamos decir que no existe la microevolución, porque la microevolución no es más que adaptación, y no hay ningún ejemplo en ningún lado, ningún ejemplo en el mundo, ni en documentos realmente verídicos o científicos que hablen de macroevolución. ¿Qué es macroevolución? Ok, microevolución es la adaptación de un ser vivo a su ambiente, pero macroevolución es el cambio de un ser vivo a otro completamente diferente. Por ejemplo, pescados o anfibios, vamos a llamarlo, a animales que respiran con pulmones. Dinosaurios a caballos, pollos, dinosaurios a pollos, o monos a hombres, ¿no? No sé por qué los niños se preguntan esto, ¿eh? Yo enseño esto a los niños y los niños dicen, profe, si Darwin propone que venimos del mono, ¿por qué hay monos todavía? Y si Darwin propone que los monos cambiaron a hombres, ¿por qué los caballos no cambiaron a caballos humanoides, no? ¿Por qué ninguna otra especie evolucionó? ¿Por qué millones y millones de años para la macroevolución? Bueno, porque si yo te digo, ¿sabes qué? Dame todo tu dinero y en 5 millones de años vas a tener 1000 veces más de lo que tienes, cuidado, ¿verdad? Porque en 5 millones de años ni tú ni yo vamos a vivir, ¿verdad? Es un engaño, cuidado, ¿verdad? Hay un montón de cosas de las que podríamos hablar, como el estudio del suelo, como la cantidad de seres vivos que podría haber si esto realmente hubiera pasado a través de millones y millones de años, y otras cosas que pueden tener base no religiosa, sino científica, que pueden hablar de las inconsistencias de la teoría de la evolución. Ahora, no todo lo que Darwin estudió necesariamente fue un fiasco, por decirlo, ¿no? Por eso es que en el conocimiento científico hay cosas que se convierten en leyes, porque son probadas, como la ley de la gravedad, por ejemplo, o como cualquier otra ley científica, y otras que se mantienen en teorías. Pero el asunto es que en este tiempo, esta era la pieza que faltaba al hombre para completamente divorciarse de Dios. Entonces, la cosa aquí es que lo que ocurrió, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, es que todo este conjunto de ideas constituyeron el cambio de Dios como fundamento de la verdad a el hombre como fundamento de la verdad. Y esto le dio una nueva definición a algunos conceptos que tienen que ver con la ideología de género. Por ejemplo, el primer concepto que quisiera que pudiéramos leer, si puedes cambiar de nuevo por favor, es multiculturalismo. El multiculturalismo no tiene nada que ver con usos y costumbres. Aquí hay muchos pueblos que hablan de usos y costumbres. Ok, no, multiculturalismo no tiene nada que ver con usos y costumbres, sino más bien con que toda práctica, costumbre o estilo de vida dentro de ahí, e identidad es válido, verdadero y bueno para los que lo practican, y entonces debemos ser ¿qué? Porque todos tienen su propia verdad. Yo debo respetar, y no solo respetar, validar la verdad de otros, y otros deben validar mi verdad. Bueno, ahora hay otro concepto, diversidad. Es la tolerancia aplicada al pensamiento. Si multiculturalismo es la tolerancia aplicada a la cultura, diversidad es la tolerancia aplicada al pensamiento. Ok, es decir, multiculturalismo es toda práctica es válida. Diversidad es todo pensamiento es válido. Ok, es decir, el reclamo de diferentes creencias, valores, interpretaciones de la verdad y estilo de vida por igual. Y por último, la palabra o el concepto tolerancia, que diría todos los valores, creencias, estilos de vida y demandas a la verdad son iguales. Y regresamos a la historia de la joven. Mami
es que tu verdad no es mi verdad. Si puedes pasar a la siguiente. Entonces, en este punto, más que nunca, en este punto de la historia del cristianismo, más que nunca, los cristianos mayores que todavía entendemos que la verdad se descubre, que es una revelación de Dios, tenemos que ser coherentes tanto con lo que decimos como con lo que practicamos. Porque hoy más que nunca, no ser coherentes podría destruir la vida cristiana de nuestros hijos. Y te voy a explicar por qué. Para los mayores la verdad se descubre, para la nueva generación entonces culturalmente la verdad se crea. Y esto lo están inyectando a tus hijos a través de los programas de televisión, a través de las caricaturas, a través de las noticias, a través de los espectáculos, a través de un montón de medios. A lo mejor más adelante hacemos un estudio de crianza y de padres. Estábamos hablando con Carmelita de tal vez hacer en el futuro algo como esto, pero una de las cosas que hablamos en este curso de padres o de crianza es de las influencias formativas y la ventaja que nos lleva el cambio precisamente de la comunicación y de la difusión y de la promoción y de la mercadotecnia, al entender cuánto poder tiene bombardear a alguien con información a la hora de que esta persona haga elecciones. ¿Sabes cuánto cuesta poner un espectacular que diga Coca-Cola? Cuesta un montón, cuesta un montón, pero ¿cuántos años lleva la Coca-Cola vendiendo en nuestro país? ¿No son suficientes años ya como para que ya no se anuncien y la gente compre? ¿Por qué siguen pagando todo ese dineral por los espectaculares? Porque uno solo puede hacer elecciones de lo que conoce, no de lo que no conoce. ¿Cuántos no piensan en Coca-Cola cuando escuchan este sonido? Las burbujitas, Coca-Cola, luego. Ok, todo eso es para que tú miras y miras y miras y miras y llegas al refri de la tienda y hacia dónde va tu mirada. Y miras la coca y en tu mente, ¡ay! Burbujitas, Hay cosas que compramos que a la hora de que ya las tenemos decimos, híjole, esto no es como parecía. Las hamburguesas, ¿has visto esas hamburguesotas que están en los espectaculares? Y llegas a la tienda y todo es felicidad hasta que te la ponen enfrente y dices, ¿cómo, Si no funcionara bombardear con información a la gente, no habría un campo de licenciatura enfocado en promover artículos para que la gente compre. Funciona. Ahora, ¿quién tiene la atención de tus hijos? ¿Cuánto tiempo al día hablas con tus hijos? Y cuando hablas con tus hijos, ¿cuánto tiempo al día de ese tiempo que hablas con ellos hablas de Dios? Porque mientras tú no hablas con tus hijos de Dios, alguien más está hablando con ellos de otra cosa. Y entonces tú dices, yo tengo un niño de 9 años y tengo otro de 11. Y el otro día estábamos caminando por la calle y ya sabes que cuando una canción se pone de moda, ¿no? Entonces estás en el súper y suena, estás en la gasolinera y suena, estás en la iglesia y nosotros tenemos un similares abajo, ya sabes que el doctor Similar todo el día se la pasa bailando y suena también la canción, ¿no? Y de repente estamos en la casa, ¿no? Y mi hijo empieza con la canción y yo dije, ay, ¿de dónde sacó este muchacho la canción? Y al otro día voy a la iglesia y escucho la canción. Y para mí pasó desapercibida, pero el niño está absorbiendo las influencias formativas que le rodean. Y aunque tú no lo creas, nuestros muchachos han sido súper adoctrinados con estas ideas sin que se den cuenta. Y muchos de ellos piensan que estas ideas son súper novedosas, pero no lo son. Toda idea tiene una historia y toda historia
tiene detrás de ella una idea. Y esta idea, ¿verdad?, de la ideología de género es una idea vieja, pero que se supo colocar en la sociedad y en la cultura, y ahora es la idea dominante de nuestros tiempos, pero que ha destruido el concepto de verdad. Mira, si puedes pasar a la siguiente, por favor. En tiempos pasados, todavía en mis tiempos, si un muchacho iba a la iglesia y su papá se portaba mal, el fundamento era diferente. Lo que habría pensado un joven de mis tiempos o tiempos anteriores es que su papá o su mamá es un hipócrita, porque para ellos el fundamento de la verdad no es la persona. Entonces ellos dirían: mi papá o mi mamá no viven conforme a verdad, porque la verdad es el fundamento. Entonces comparan la vida del padre con la verdad y entonces dicen: mi papá que no vive o mi mamá que no vive conforme a la verdad es hipócrita. Entonces juzgan a la persona, no a la verdad. Pero esto ya se acabó. La gente de estos tiempos no usa como parámetro de verdad la verdad, sino más bien la gente de estos tiempos usa como parámetro de verdad, ¿quién dijimos es la parámetro de verdad para la gente de hoy? La propia persona. Entonces lo que ocurre cuando tu hijo o un niño o joven ve vivir de forma incongruente a un adulto, él no juzga la verdad. ¿A quién va a juzgar? Juzga a la persona. Y entonces, mientras la generación pasada diría: es un hipócrita y no vive conforme a verdad, la generación de hoy diría: la verdad de mi papá no funciona. Eso es horrible, horrible, porque así de fácil tu hijo podría determinar que la verdad de papá, porque no funciona, no es mi verdad. Así de fácil, el mundo puede robarnos a nuestros hijos. Y los padres piensan: ¿qué onda con este chamaco o chamaca? ¿Ah? Bueno, ¿eso es grosería aquí? Espero que no. Ok, niño o niña, ¿verdad? Regresamos al... ¿Qué pasa con este muchacho? ¿De dónde aprendió esto? Bueno, ahora ya sabes de dónde. Un maestro de historia dijo esto: lo que es verdad hoy no será absolutamente cierto mañana. Lo que fue verdad ayer no es verdad absoluta hoy. Por lo tanto, no hay verdad absoluta. Esto se enseña en las escuelas, no solo en las escuelas, en las universidades. Ahora, ¿es la verdad que lo que es verdad hoy no será verdad mañana? ¿Realmente es así? Mira, en la práctica no. En la práctica no. Voy a hacerles una pregunta. ¿Realmente hubo una independencia en 1910? Bueno, no estoy hablando de pensamiento político, ¿ok? Solo estoy hablando del hecho. ¿Hubo un grupo de gente que se levantó en armas para independizarnos de España? ¿Cómo podemos saberlo? A lo mejor todavía España está infiltrado, pero no, ya no somos, ya no hay presidente, ya no hay virreinato, ¿verdad? Ya no existe la Nueva España. Hay evidencia en la actualidad. Entonces, que hubo alguien llamado Miguel Hidalgo es cierto hoy y será cierto mañana. A lo mejor no sabemos todo el contexto de lo que sucedió, a lo mejor la historia nos lo contaron con ciertos tintes, pero la realidad es que sí existió un grupo de personas que se levantaron en armas y se puede verificar, se puede documentar. Los cristianos hoy más que nunca tenemos una ventaja que no tuvimos en años.
Cuando yo fui niño, los ciencistas, llamábamos así, decían que la razón por la que no se debía creer en Dios es porque no se podía probar la existencia de Dios. Voy a decirte algo, hasta René Descartes, ¿verdad? Que era un renacentista, creía en la existencia de Dios, ¿ok? Y probó la existencia de Dios ante gente, ¿verdad?, que no creía en la existencia de Dios, bueno, en el mundo secular, ¿no? Él decía, ningún hombre en la historia de la humanidad, ni después ni antes, ha mostrado perfección. Y no sé si tú sabías, pero esto sí es un dato científico. No podemos pensar en algo que no hayamos vivido o visto. Nuestros sueños son una construcción de todas las cosas que hemos vivido y visto. Esos monstruos que construimos en nuestras pesadillas, bueno, son una combinación de todas las cosas que nos han asustado en la historia de nuestra vida. Entonces Descartes decía, entonces, ¿por qué existe en el hombre la idea de perfección? Si ningún hombre es perfecto, ¿de dónde viene esa idea? Y él decía, ok, solo hay una respuesta a esto. Esa idea, si no está en el hombre, vino de afuera del hombre. Ese que le implantó la idea de perfección al hombre, debe de ser perfecto. Porque si no, ¿cómo le implantaría la idea de algo que no es? Ese perfecto que implantó al hombre la idea de perfección, porque el hombre no es perfecto, eso es Dios. Eso es Dios. Esto lo dijo un hombre que para muchos ateos, ¿verdad?, es el padre del divorcio de la iglesia y los hombres. Entonces hasta este hombre entendía, ¿verdad?, el origen perfecto del hombre es de alguien perfecto. Pero nosotros entendemos más que esto. Tenemos al fundamento de verdad inconmovible. La palabra enseña, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dijo esto a los hombres, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, la gente que lo escuchó se enojó con él. Blasfemias, dices Jesús. Estás diciendo blasfemias. La palabra verdad se puede definir como lo que es fiel a lo original, ¿ok? Lo verdadero es lo que es fiel a lo original. Ahora, la palabra fiel es también un sinónimo de idéntico, de exactamente igual. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, estaba diciendo, yo soy exactamente igual al original. Por eso es que los fariseos decían, Jesús es un blasfemo, porque Jesús estaba diciendo, yo soy exactamente como es. ¿Quién es el original? Dios. Yo soy exactamente igual a Dios. Yo soy exactamente igual al origen de todo lo que existe. Y de ahí viene lo original, ¿verdad? Y de ahí entendemos, la copia nunca es igual al original. No sé cómo llaman aquí a la copia, en México lo llaman fayuca, nosotros decimos es chino, ¿verdad? Y así va a cambiar, pobre de los chinos, ya que hacen muy buenas cosas. Voy a decir, lo original también se hace en China, ¿ok? Para que nos saquemos esa idea. Entonces, pero la cosa es esta, entendemos que la copia no es igual al original. La única forma de que Jesús sea idéntico al original es que Jesús es también ¿quién? Dios. Bueno, ¿qué le dijo Jesús a Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta, dijo Felipe. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Bien. Entonces, Jesús es nuestro parámetro de verdad. Nosotros no somos renacentistas, no somos ilustrados, no somos darwinistas. Creemos en un Dios verdadero, creador de todo lo que existe.
Y por primera vez en la vida, esto es más inteligente que ir con la corriente del mundo. Y además, este pensamiento hasta está por primera vez en la historia de la humanidad, después de mucho tiempo, del lado de la ciencia. ¿No te parece esto interesante, no? Los cristianos ahora están junto con la ciencia del mismo lado, en contra del pensamiento progresista que invita al mundo a ser tolerante. Esto es algo grande. Bueno, no voy a decir nuestros papás, pero sí los papás de algunos de ustedes tuvieron que luchar la defensa de la fe en contra de argumentos científicos que parecían irrefutables. Y nosotros ahora tenemos la ciencia de nuestro lado para decir, hay un Dios verdadero y esa es la única fuente de verdad. Entonces, como cristianos, tenemos un fundamento firme: Cristo, el camino, la verdad y la vida. Cristo es nuestro concepto, nuestra fuente de lo verdadero, de lo bueno y de lo malo. ¿Alguna vez te preguntaste, joven o adulto, por qué el pecado es pecado? Los niños lo preguntan un montón y se cansan de preguntar cuando le dicen, porque la Biblia dice, cállese, ¿eh? Y ya, pues ya, no digo nada, ¿no? Pero si somos honestos, Pedro dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa delante de todas las personas que cuestionan por qué creemos lo que creemos, por qué el pecado es pecado. Hay gente que piensa, no, el pecado es pecado por las consecuencias, ¿no? Buenas decisiones, buenas consecuencias, malas decisiones, malas consecuencias. Y si bien es real que el pecado tiene malas consecuencias, hay gente que si midiera el pecado como verdadero o como bueno o como malo por las consecuencias, no estaría arrepentido de pecar, porque a veces las consecuencias del pecado son placenteras, aunque son malas, moralmente incorrectas, pero placenteras. Alguien filtró un video de las personas que impactaron los aviones en las Torres Gemelas del 11/11, y ¿sabes qué estaban haciendo las personas que iban a chocar el avión para matar a un montón de gente? Estaban celebrando, gozosos. Entonces, si tú les preguntaras a ellos, piensa en las consecuencias, lo que vas a hacer está mal, ellos dirían, no, está súper bien, estaban gozando, ¿no? Bien felices. Entonces, las consecuencias no pueden ser el argumento final para definir lo bueno y lo malo, o lo verdadero o lo incorrecto. Aunque no lo creas, la Biblia tampoco es el argumento para definir lo bueno y lo malo. A lo mejor ya aquí perdí a todos, ¿no? Porque si nosotros decidimos que la Biblia nos va a decir todo lo bueno y lo malo, a lo mejor llegamos a una mezcla de gracia y ley que no vamos a poder encontrar cómo empatar. Además, te voy a decir algo: si la palabra de Dios escrita es el fundamento de lo bueno y lo malo, entonces eso quiere decir que antes de que fuera escrita, mentir estaba bien, y cuando se escribió se volvió malo. Pero la verdad es que antes de que la palabra se escribiera, ya mentir estaba mal, y matar estaba mal, y robar estaba mal, y la palabra no había sido escrita. La palabra nos revela que es bueno y es malo, pero no es el fundamento del bien y el mal. La palabra nos explica lo bueno y lo malo, pero no es el fundamento del bien y el mal. ¿Quién es entonces el fundamento del bien y el mal, de lo verdadero y de lo falso? Dios. Jesús es nuestra fuente de verdad. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué está mal mentir? Porque no es igual e idéntico al original. Está mal mentir porque Dios es verdad. Está mal matar porque Dios es vida. Está mal robar porque Dios bendice, no quita. Y así podríamos seguir todo el día con todos los pecados. El pecado está mal porque no es fiel, perdón, okay, el momento de que apaguen su celular. Ok, perdón. Ok, lo siento.
El fundamento de lo verdadero, de lo bueno y de lo malo es Dios. Nada más haz un análisis de todos los pecados y el pecado es lo opuesto a la naturaleza de Dios. Dios es el origen de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo santo, de todo lo perfecto, y todo lo que está en el lado contrario es pecado, porque además, no sé si te lo han explicado antes, pero la palabra pecado significa errar el blanco, es decir, ir en contra del original. Este fundamento el mundo hoy no lo tiene, y por eso están haciendo cosas tan raras como proteger a los huevos de las tortugas y proponer matar a los bebés, ¿no? ¿No crees que esto está súper incongruente? No maten los huevos de los bebés porque es una tortuga en potencia. Matemos a los bebés porque todavía no son seres humanos hasta que los registren. ¿Qué clase de pensamiento es este? ¿Cómo llegamos a este punto? Te voy a decir cómo. Adoptando pensamientos que del renacimiento, que de descubrir la verdad se fueron a interpretar la verdad y se fueron a creer que la verdad se construye. La gente afuera, a ver si no me cancelan mi página de Facebook, ¿no? Pero la gente afuera puede creer lo que quiera creer, pero la verdad es que nadie puede construir la verdad. La verdad es lo que es fiel al original. Y hoy los cristianos todavía, por la gracia de Dios, se nos permite leer, conocer y practicar lo verdadero. Y Jesús dijo, el fruto determina que algo es realmente sabio. Hermanos, decidamos hoy más que nunca vivir conforme a la verdad de Cristo Jesús, porque en realidad ni tenemos que empaparnos tanto del tema, pero de lo que sí tenemos que empaparnos es del entendimiento que Jesús es una fuente de verdad segura, digna e inconmovible. Inconmovible. Cristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que bueno, quiero orar por ustedes. ¿Cuántos aquí tienen hijos adolescentes? ¿Ok? ¿Cuántos aquí son adolescentes o jóvenes adultos? ¿Verdad? Todos los demás. Pues déjame orar por ustedes, porque a ustedes les va a tocar librar una de las batallas más importantes y más grandes de la historia del cristianismo. Y es importante que estén bien preparados, muchachos y papás. Documéntense del tema, porque les voy a decir algo. Además, hay muchos buenos cristianos que se han documentado y que se han preparado y que dejan al descubierto todas estas ideas que a veces para algunos cristianos están velados, y tú no tienes que ir por ahí a hacer un doctorado en historia ni nada de esto, ¿verdad? Realmente los argumentos fundamentales ya están ahí, y la forma, vía fácil de mostrarle al mundo que es la verdad es vivir la palabra y ser congruentes a nuestra fe. Pero si quieres, ¿verdad? Te recomiendo, hay un libro, se llama este libro, Tolerancia o Intolerancia, es bueno, es malo, son dos imprescindibles, ¿verdad? Para que empiezas, y a lo mejor ya después podríamos hablar de otros, pero son libros cortos, sencillos, fáciles de entender, que explican más extensamente lo que yo he tratado de comunicarles. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, danos pasión para defender la verdad. Ayúdanos a entender, Jesús dijo de la iglesia, que la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. ¿Cómo? La verdad hay que promoverla y la verdad hay que defenderla. Pero para promover y defender la verdad hay que conocerla. Entonces, aparte de los libros, hay que leer la Biblia. Primero que nada, ¿no? De hecho, hay que conocer la palabra misma. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Y si todavía nos queda tiempo y si quieren, podemos tener un pequeño tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra y la obra que a través de ella haces en nuestras vidas. Padre eterno,
queremos pedirte, Señor, que protejas a los jóvenes, adolescentes o preadolescentes y adultos, de toda esta influencia y presión cultural y social que se va a oponer a sus creencias, a su fe, a su entendimiento. Señor, guarda su corazón, dales un deseo de conocer tu verdad para que ésta les pueda dar entendimiento, Señor, de no solamente de cómo refutar estas ideas falsas, pero más bien de cómo vivir conforme a Cristo. Porque no hay evidencia más clara de que la verdad de Cristo lo es así, una verdad inconmovible, que el fruto en la vida de un creyente que decide ser no solamente un creyente que olvida, sino un hacedor de la palabra de Dios. Señor, sabemos y estamos conscientes que no nos has escogido porque somos lo mejor del mundo, sino que has escogido lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo. Pero si bien nos has escogido de diferentes contextos de vida, tu palabra dice que en tus manos podemos avergonzar a los sabios del mundo si estamos dirigidos por ti, por tu palabra, Señor, y por tu ejemplo, por tu modelo, Señor. Obra en nuestro corazón y en nuestra mente y ayúdanos a ser buenos defensores y promotores de la verdad que se halla a plenitud en Cristo Jesús. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga.